Ya, vamos a continuar con la clase transformada de Laplace, que es el tema que nos corresponde ver ahora. Y un pequeño recuerdo. Definición de propiedades básicas. Una función f continua a trozo en el intervalo 0 infinito. Ah, entonces, si esta integral que está acá, la integral entre 0 e infinito de e elevado menos st ft dt existe, donde S es un parámetro real, entonces esta integral se denomina transformada de Laplace y se define de esa manera. Es obvio que el resultado final, como S es un parámetro libre que no participa en la integración, va a depender efectivamente de S. La transformada de Laplace se nota F mayúscula de S. Generalmente, si F minúscula es la función, entonces la transformada de Laplace se escribe con una mayúscula. Si fuera G chico, ¿no es cierto?, minúscula, con una G mayúscula, etc. O sencillamente, que ya es la más usual, LDF. Y como les digo, sobre el parámetro S final. Recuerden que definimos que una función se dice de orden exponencial si existe una constante m mayor que 0, tal que el módulo de f de t es menor que m elevado a alfa t, con t mayor o igual que 0 y alfa un número menor que 0. En realidad, el alfa podría ser eventualmente, bueno, si es mayor que 0, esta no va a ser integrable, así que podemos tener un problema. Pero bueno. Una observación: si f es de orden exponencial, entonces f de s, es decir, la transformada de Laplace de la función, existe. Ahí está la demostración. El recíproco no es cierto. Si una función tiene transformada de Laplace, no necesariamente tiene que ser de orden exponencial, y vimos un ejemplo en la clase anterior. Las propiedades básicas de la transformada de Laplace son su linealidad. Si f y g son funciones tales que L, f y L de g existen, para sean a y beta en R, a y beta en R o en los complejos, entonces L, la transformada de Laplace de alfa f más beta g, es lo mismo que alfa f L de f más beta L de g. Y segundo, f igual a g implica que L de f es igual a L de g. Sin embargo, el recíproco no es cierto. Es decir, dos funciones pueden tener la misma transformada de Laplace y ser distintas. Sean teoremas, sean f y g dos funciones continuas a trozos en el intervalo 0 infinito y de orden exponencial, entonces si L de f igual a L de g, se tendrá que f es igual a g, salvo tal vez en los puntos de discontinuidad. Es decir, ese es un teorema que garantiza que si L de f es igual a L de g, entonces f igual a g. Pero como dije, eso no siempre es cierto. O sea, tiene que cumplirse, por ejemplo, en este caso, las condiciones del teorema. Y aquí estamos hablando del orden exponencial. Y la igualdad es salvo en un conjunto, en un conjunto de puntos de discontinuidad. Las transformadas elementales, si f de t es la función e elevado a alfa t, e elevado a t, entonces LF de s es 1 partido por s menos a, y con s mayor que a. Si f de t es el coseno hiperbólico de AT, esa es una a, lo voy a corregir. Ese es un A. Parece un alfa, pero es un A. A ver, déjenme ver si lo puse alfa. Ah, no, es un alfa, ¿verdad? Ya. Era un alfa. Ups. Entonces, si f de t es igual a coseno hiperbólico de alfa t, el coseno hiperbólico está definido así, entonces la transformada de Laplace es s partido por s cuadrado menos alfa cuadrado, y la demostración está ahí.
Y eso es para módulos de S mayor que alfa, un dato importante. Tercero, si f de t es igual a coseno de AT, entonces la transformada de Laplace de f de t es S partido por S cuadrado más A cuadrado. Y eso quedó como... Hay una manera de hacerlo, ¿no es cierto? Que integrando por partes, eso quedó como tarea. Y la otra es usar directamente números complejos, ¿cierto? Y las definiciones, tomando en cuenta que 2 veces el coseno de AT es lo mismo que E elevado a IAT más E elevado menos IAT. Y aplicando ciertas propiedades. La transformada de Laplace de f de t igual seno de AT es A partido por S cuadrado más A cuadrado, S mayor que A. Eso va a quedar propuesto como tarea. 5 f de t igual t elevado a A, es la integral entre 0 e infinito, la transformada de Laplace de L menos z t a A. Entonces, vimos que en ese caso la transformada de Laplace era 1 partido por S elevado a la A más 1, la función gamma aplicada de A más 1. Y ahí en el caso en que está demostrado, en el caso en que A sea igual a n, donde n es un número natural o el 0, entonces la transformada de Laplace de t elevado a la n es n factorial partido por Sn más 1, Sn elevado a n más 1, y eso hay que demostrarlo. Pero es muy fácil. Algunas propiedades, L de T0, que es L de 1, 1 partido por S, entonces, de los resultados anteriores. L de T elevado a 1 es L de T igual 1 partido por S cuadrado, y así sucesivamente. Algunas características de la función gamma, gamma de un medio raíz de pi, así que gamma de T elevado a menos un medio es raíz de pi partido por S, también hay que demostrarlo. Una observación que tenía que ver con las funciones de orden exponencial y su transformada de Laplace. 1 partido por raíz de t no es una función de orden exponencial, sin embargo su transformada de Laplace existe, ya la acabamos de calcular. Teorema: si f es continua a trozos y de orden exponencial en 0 infinito y derivable al menos a trozos sobre 0 infinito y f menos 1 continua a trozos de orden exponencial, entonces L de f' de S es igual a S LF menos f de 0. Está la demostración. Y si uno quiere generalizar el resultado, si uno tiene la función f, f', fn-1, esas son las derivadas hasta la n-1 del f, y son continuas en 0 a infinito, y fn, que es la última, es continua a trozos y de orden exponencial, entonces L de fn es igual a Sn L de f menos Sn-1 f0 más Sn-2, aquí f' de 0 más S fn-2 de 0 más fn-1 de 0, y esta queda como, vamos a ponerlo acá, demostración, pero es igual que la anterior, ¿no? La demostración que ha propuesta para ustedes, le va a quedar como tarea. Entonces, veamos qué sigue ahora. Espérenme un segundito. Otro teorema. Déjenme dejar entrar a Luis. Ahí está. Entonces otro teorema dice, si f, perdón, sea A mayor o igual que 0 y f de orden exponencial. Bueno, lo primero que uno tiene que aprender son todas estas propiedades de la transformada de Laplace, antes de usarlas para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miremos aquí la transformada de Laplace de la integral entre a y t de fx de x
va a ser igual a 1 partido por S de L de F. Voy a poner aquí, a ver, antes de eso, una pequeña acotación. Fíjense, esta es una función que depende de t, porque al integral respecto de x, el límite superior está dependiendo de t. Así que esta es una función de t. ¿Ya? Y el resultado final, como estamos aplicando la transformada de Laplace, queda en términos de un s. Ese es el argumento. Así que eso va a ser igual a 1 partido por s, la transformada de Laplace de f, que al final depende de s, menos 1 partido por s, la integral entre 0 y a de f de x de x. Entonces, esta demostración también se la voy a dejar como tarea. Para que lo hagan ustedes mismos en una lista de problemas. Entonces, en particular, en todo caso, esos resultados aparecen en todos los libros y en los que les pasé o los que están en la bibliografía también. Y en los apuntes que se mandaron extra también aparecen. Entonces, en particular, si uno calcula la transformada de Laplace, ¿de qué cosa? De la integral entre 0 y t, ¿no? De f de x de x. Mm. Mm. A ver, sí, aquí hay un pequeño error. Aquí hay un pequeño error. ¿Eh? No puedo particularizar aquí. Disculpen. Esto está de más. No. Dejémoslo en la demostración nomás, si no se va a complicar mucho. Si uno quisiera aplicar esta cosa en este asunto, un ejemplo, en ecuaciones, fíjense un ejemplo. Supongan que tengo la ecuación, sea la ecuación diferencial lineal ordinaria y segunda menos 2i menos i prima menos 2i igual seno de x. Entonces, apliquemos transformada de Laplace. A ambos lados de la igualdad. Apliquémosela a los dos lados. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Supongamos que aplico L sobre I segunda menos I prima menos 2i y eso es L de seno de x. Entonces, acordémonos lo que es L de seno de x. Subamos arriba y veamos los resultados que habíamos obtenido antes. Ahí está. Bueno, aquí dice f de t igual seno de t, usamos aquí la variable t, pero exactamente si usáramos la variable x, ¿cierto? Así que si dice seno de x, el a vale 1, así que nos quedaría 1 partido por s cuadrado más 1. Así que vamos abajo. Este señor de aquí es, entonces, 1 partido por s cuadrado más 1. ¿Sí?
Y como esto es lineal, L es lineal, esto es lo mismo que L y segunda menos 2L y prima menos, perdón, sin el 2 menos 2L de I. Y ahora hay que reemplazar qué cosa es las que están ahí, ¿no es cierto? Y aquí está la expresión general para los L de las derivadas. Entonces, L de f segunda es s cuadrado, L de f, menos S2 menos 1, nos quedaría S elevado a 1 por f de 0, y después nos quedaría 2 menos 2, f s elevado a 0 por f' de 0, y así sucesivamente. Así que veamos cómo queda acá. Nos quedaría s cuadrado. Aquí nos quedaría s cuadrado menos s y 0. Acá cómo quedaría. Nos queda y aquí me falta menos y prima de 0. Ya, y veamos el segundo, veamos si estamos bien. Entonces nos queda s cuadrado. Me faltó poner acá, perdón, eso es L. S cuadrado. Disculpen aquí. Hay que poner el L, ¿no es cierto? Me quedo muy arriba. Ahí está. Entonces me queda S cuadrado L de I. Después, esa es S con I segunda. Menos S2 menos 1 menos S, y queda F de 0, F de 0, y de 0, menos, ¿cuál es la que viene después? Bueno, la última, después queda Sn menos 2, 2 menos 2, es F' de 0, o sea, I' de 0, y el último queda solita, ¿no es cierto? Queda 2 menos 1, es F' de 0. Perdón, estaba bien acá. Ahí termina. Ahí termina. Después queda menos la segunda. ¿Cómo queda? Vamos para allá. ¿Cómo queda L de I'? L de I'. Entonces queda S1, L de F, S L de F, o sea, L de I. Y después queda S1 menos 1, eso es 0, F de 0, o sea, menos I de 0. Y ahí se acaba. Y después tenemos 2 menos 2 L de I. Y esta de acá es
Sencillamente lo que teníamos menos 2 LDI. Así que basta que ahora sume todas estas cosas y obtengo la ecuación en términos de las transformadas de Laplace. Ahora supongamos que I de 0 es igual a I' de 0 es igual a 0. Esas son las condiciones de borde. O sea, eso debe valer 0. Y eso debe valer 0. Y eso debe valer 0. Así que me queda L de I segunda. Me quedaría S cuadrado. L de I segunda. Perdón, L de I. Menos. Después. Profe, ¿Sí? Dime. esa condición de borde, ¿la entregan en el enunciado Te la o la está entregan en el asumiendo ahora? enunciado. No, te la entregan en el enunciado. No, no tienes que Ya, sumir. Ya. vale, Yo te la entrego. Yo te doy ya. la condición. Porque podrían ser distintas de 0, de hecho, ¿no? Podrían ser 1, podría ser cualquier cosa. Así que nos queda, eso vale 0 y después nos queda menos S L de I menos 2 L de I es igual a 1 partido por S cuadrado más 1. Si no las coloco, tienes que dejarlas enunciadas tal cual están nomás, y de 0 y prima de 0, sin ninguna condición. O sea, se anotan. Pero en general van a ir, porque si no se te va a complicar mucho la derivación al final del problema, o sea, la solución. Ok. Entonces te queda S cuadrado menos 3S. Sí, queda medio raro aquí, ¿eh? Estoy S cuadrado menos S más S menos 2. Espera un segundito. Menos S menos 2 L de I es igual a 1 partido por S cuadrado más 1. Ya, entonces, entonces uno, verifíquenlo ustedes porque me podría haber equivocado en un signo, por si acaso. ¿Eh? Por si acaso. Déjenme ver acá S cuadrado más S menos 2. Bueno, y aquí uno puede despejar, ¿cierto? L de I queda 1 partido por S cuadrado menos S menos 2 factor de S cuadrado más 1. Entonces, todavía no lo hemos visto, no hemos visto cómo se hace esto, pero el problema ahora es encontrar y, llamémosle esto asterisco, encontrar y tal que LDI sea igual, sea satisfaga asterisco. Eso sí. Ese es el problema. Entonces, pongámoslo aquí. Se imponen al plantear el problema. No que sea necesariamente cero, ¿no? El problema.
Ya, entonces, bueno, está claro más o menos qué es cuál es el sentido de la transformada de Laplace. Más adelante, cuando tengan un curso que tenga que ver con transformada de Fourier, se van a dar cuenta que también es exactamente el mismo principio, no hay ninguna diferencia entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que interesa ahora en este sentido? De aquí en adelante, de aquí en adelante, interesará más el problema inverso. Inverso, es decir, dado f de s, determinar la función f transformada a Laplace inversa Recuerden que la transformada de Laplace es una transformación lineal. Es como las derivadas. Transformación, determinar la función f, tal que L de f sea igual f. Eso es lo que nos va a interesar de aquí en adelante. Entonces, veamos algunas propiedades. En otras palabras, aventuremos algo, ¿no es cierto? F es igual a L menos 1 de F. Pero eso es una aventura, en estricto rigor. Entonces, en particular esta L menos 1 esta transformación L menos 1 debiese cumplir las siguientes propiedades. L menos 1, si tengo dos funciones grandes, o sea que se supone que son transformadas al hablar de algo, eso debiese ser f más g, y L menos 1, o sea, debiese ser lineal también. C por f debiese ser igual a C por f. Entonces, C perteneciente a R o los complejos. ¿Ok? Eso es linealidad. También debiese ser lineal. Igual que la transformada de Laplace. Vamos a ver que así es. Entonces, veamos algunos teoremas primero, antes de pasar a eso, y aprender cómo usarla. Teorema de la traslación. Entonces, si tenemos L de una función f, es decir, la transformada de Laplace de una función f igual a f de s, entonces, ¿qué pasa si ponemos L de e elevado a at
f. Es decir, si multiplicamos la función f por e elevado a t, donde ese es un cierto parámetro, se supone que la función aquí adentro depende de t, por eso es que la estoy poniendo en eso, en esos términos. Entonces, eso es igual a, aquí me equivoqué, depende de t. Lo voy a anotarlo aquí para que se note. El resultado final debiese depender de eso. Entonces, eso es igual a f, o si ustedes quieren, la transformada de Laplace de f, pero el parámetro al final, a la salida, es s menos a. Es s menos a. Entonces, veamos si eso es cierto. Demostrámoslo. Aquí hay que demostrarlo todo. Nada es porque sí. Entonces, calculemos e elevado a t, f de t. ¿Cómo se ve esto? Esto queda la integral, por definición de la integral de Laplace, la integral entre 0 e infinito de e elevado menos st, e elevado a t, ft, y esto por dt. Así que eso es sencillamente la integral entre 0 e infinito de e elevado menos, aquí voy a arreglar, menos s menos at, ft dt. Y si uno calcula esa integral, no lo voy a hacer todo aquí, pero eso qué cosa es. Bueno, esta es la misma transformada de Laplace, uno le llama a esto S', ¿no? ¿Ya? Pero es sencillamente la transformada de Laplace de f evaluado en S'. ¿Y eso qué cosa es? Eso es L de f en S menos a. Así que eso es trivial. Un corolario inmediato, que podemos introducir la noción de inversa al tiro, de inmediato, L-1, corolario, F, si eso es L-1 de F, implicaría que E elevado a T, F de T, debiese ser igual a L-1, llamémosle a esto F de S menos A, de F de S menos A. Ejemplo, miren, para que vean la aplicación inmediata que tiene esto. Si yo pongo L-1 de un medio de S-1 al cuadrado más 4, y aquí me faltó, ahí, bueno, quedó mal escrito, de nuevo. Así. Entonces, fíjense, si L-1 es una función lineal, ese un medio que está acá lo puedo sacar afuera. Eso es un medio. Y queda L-1 de esto que está acá. S-1 al cuadrado más 4. Entonces, vámonos a las cosas que ya hemos calculado sobre... si es que las tenemos calculadas, no estoy seguro. Déjenme ver arriba si hay algún... No está calculada. Acá está. A ver.
Si no, se las dejo escritas. A ver, veamos las transformadas que calculamos antes. Déjenme ver, ¿dónde está? Bueno, ahí dice S partido por S cuadrado menos A cuadrado. Tengo que tener un cuadrado abajo. No, parece que no las calculamos. A ver, hay una cosa que se parece. Dice L de ft es S partido por S cuadrado más A cuadrado y del seno... Ah, no está. Fíjense, no está, qué lástima. 3, a ver, 4, seno de AT. Fíjense, aquí aparece f de t igual seno de AT. Entonces, la transformada de Laplace de seno de AT es A partido por seno cuadrado partido por S cuadrado más A cuadrado. Entonces, recordemos que, notémoslo acá. Entonces, recordemos que L de seno de AT es A partido por A cuadrado más S cuadrado. Entonces, fíjense, esto es un medio por una transformada de Laplace que depende de f de s menos a. ¿Cuánto vale el a acá? El a vale 1. Entonces me queda un medio en el fondo. Y además yo sé que L de seno de AT eso es A partido por A cuadrado más S cuadrado. O sea, eso es, por ejemplo, si yo pusiese L de seno de 2t, eso sería 2 partido por S cuadrado más 4. ¿Ok? Ahora, si aplico L, y eso ya lo sabíamos, el teorema de la traslación, E elevado a menos AT, que en este caso es 1, E elevado a menos T, seno de 2T, tengo que trasladar acá. Estos 2 partido por S menos 1 al cuadrado más 4. Así que eso implica que un medio, voy a pasar un medio hacia la izquierda, dividiendo, o sea, el 2, me queda un medio de L de L a menos T, un medio de L a menos T, seno de 2T es igual a 1 partido por S menos, Entonces ahora voy a volver a la expresión original que está acá arriba. Llamémosle a este 2 asterisco. Entonces, ahí tengo el f de s menos a. El f de s menos a es 1 partido por s menos 1 al cuadrado más 4. Así que esto que está aquí, esta expresión que está aquí, ¿no es cierto? Es lo mismo que esta expresión que está acá. El 1 medio ya lo saqué afuera. El 1 medio lo saqué afuera, así que, a ver, va a influir en el... Déjenme ver. Así que tengo que agregar un 2 arriba y un 2 abajo. Voy a dejar el 1 medio adentro entonces. Voy a dejar el 1 medio adentro entonces. Así que L de L o menos T seno de 2T dividido por 2 es el 1 medio. No tenía para qué sacarlo afuera. Fui poco astuto, ¿no es cierto? A ver. A ver,
cómo queda aquí. Disculpen. Aquí no me quiero marear. Un poco. A ver, me quedo en un medio afuera y el L-1 de S-1. Déjenme borrar acá. Si aplico L-1 acá, bueno, me estoy dando muchas vueltas, pero para que se entienda. O sea, tengo L-1 compuesto con L entonces de L menos T seno 2T es igual a, de cantidad nomás, eso es un medio de L menos T seno 2T, y al aplicar el L-1, ese es el L-1 de 1 partido por S-1 al cuadrado más 4. Así que si me voy arriba ahora, acá, me voy arriba, me aparece un cuarto, ¿no? Así que, entonces, ya se me confundí en un 2 por ahí, ustedes lo arreglan. Entonces, L-1 de un medio, 1 partido por S-1 al cuadrado más 4, debiese ser un cuarto, porque aquí aparece un medio, y L-1 de 1 partido por S-1 al cuadrado más 4 es un medio de L menos T seno 2T, así que debería quedarme un cuarto de L menos T seno de 2T. Así que ahí calculé la transformada inversa. Verifíquenlo por si acaso me hubiera equivocado en algún término por ahí. Pero debiese ser eso. Un teorema, otro teorema, el teorema de cambio de escala. Si f de s es igual a si eso es la transformada de Laplace, lo voy a poner así. Entonces, L de f de at, y eso depende del s, va a ser igual a 1 partido por a f de s partido por a. O sea, aquí me estoy dando la función en términos de s, como está arriba. Esta es la función en términos del s. Entonces pasa esto que está acá. L de f de a t, o sea, a t lo estoy multiplicando por a, entonces es lo mismo que 1 partido por a, f de s partido por a, donde f es la función original que nos habíamos dado. Y la demostración es muy simple porque es un cambio de variable en una integral, ¿no? Entonces L de f de a t de esa, ¿qué cosa es? Es la integral entre 0 e infinito de e elevado menos st f de at de t, ¿verdad? Y si hago cambio de variable, hacemos cambio de variable acá, llamémosle u a at, eso significa que du es igual a de t, y si ustedes quieren, bueno, aquí t es igual a u partido por a, así que dt es du partido por a,
Esto nos va a quedar, hago el cambio de variable, eso es 1 partido por A. El 0 queda exactamente igual, no cambia absolutamente nada con el cambio de variable, ni el infinito tampoco. ¿Qué cosa es ahora t? T es u partido por A, así que me queda menos s partido por A por u. Y abajo queda f de at que es u por du, ¿cierto? Ese a aparece porque dt es de u partido por A, ¿sí? Pero lo puse afuera. ¿Y esto qué cosa es? Esto es 1 partido por A. Y si ustedes se fijan, ahora estoy integrando con respecto a u, y la función ahora cambió. La variable es, perdón, el argumento acá ya no es s, sino que es s partido por A. Así que acá queda f, si partí con la función original, ahora me queda así. Y eso era todo. No hay que hacer mucho más que eso. Un corolario inmediato de este resultado. Corolario. Si uno pone 1 partido por A igual B, entonces 1 partido por B de F, de L de F, de T partido por B, voy a dar vuelta a esto nomás, eso es F de B por S. Entonces, L menos 1, L menos 1 de F BS es sencillamente 1 partido por B de F, estoy poniendo la demostración en el corolario, en el enunciado, pero bueno, no se hace. Pero yo lo hago, ¿ya? Eso es F de 1 partido por B T, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ya, otro teorema. Bueno, lo que hice no es muy elegante, pero no se escribe así un corolario, pero es una observación, debería haberlo puesto, una observación. Si f es igual a R, de nuevo, si f de S es la transformada de Laplace de una función f de S, entonces, fíjense, la L de t elevado a la n por f de S es menos 1 elevado a la n, y aquí está la derivada enésima de f de S con respecto a S. Este es muy importante porque se ocupa bastante. Entonces, demostración. Veamos qué cosa es esto. Bueno, aquí voy a hacer varias cosas. Tengo que introducir una derivada dentro de una integral. Recuerden que eso no es usualmente posible. La función f que está aquí tiene que tener la n derivada, y para poder pasarla dentro de la integral, que es un límite, la derivada también es un límite, tienen que cumplirse algunas condiciones, como es la convergencia uniforme de las sumas parciales, etc. Pero bueno, vamos a suponer que todas esas cosas se cumplen, porque estamos lejos de poder demostrarlo con las herramientas que tenemos. Entonces, bueno, aquí se me olvidó, anotemos primero qué cosa es. Pongamos aquí f de S es sencillamente la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos st ft de t. Lo que les acabo de decir de la convergencia uniforme, bueno, es una condición para poder intercambiar más otras consideraciones. Es una condición que es necesaria o suficiente para poder intercambiar los límites, o sea, la integración con la diferenciación.
no es la única. Entonces, pero vamos a asumir que en estos casos, para las funciones que nosotros estamos estudiando, esto se puede. O sea, esto es viable. Entonces, sea f de s la transformada a Laplace del f minúscula. Entonces, si aplicamos de n fs a dsn, eso debiese ser dn a dsn de esa integral. Y aquí, ojo, no, ojo, metida dentro de la integración, de la derivación. Fíjense, la derivada es con respecto al parámetro libre, el S. Miren los apuntes que les envié y hay un teorema al principio de la materia en donde se dice cuándo puedo pasar la derivada hacia adentro de la integral cuando estoy derivando con respecto a un parámetro, que no es el parámetro de integración, por supuesto, en este caso, en el caso de la integración. Entonces, si lo metemos adentro, entonces fíjense, lo que estoy derivando es esta expresión que está acá, y la estoy derivando n veces. Así que voy a tener que bajar menos t, ¿cierto? Perdón, aquí hay estoy integrando con respecto a t, ¿no es cierto? Eso parece una x. Y la otra también parece una x, pero es una t. Voy a tener que bajar este parámetro que está acá. Así que va a quedar menos t elevado a la n, estoy derivando n veces, así que eso es integrar entre 0 e infinito, menos t elevado a la n, elevado a menos st, lo otro no depende de ese, así. Así que eso es igual a qué cosa, al integrar entre 0 e infinito, de menos 1 elevado a la n, t elevado a la n, elevado a menos st, ft de t. El menos 1 lo puedo sacar afuera de la integral, es una constante, ¿no? De t elevado a la n, elevado a menos st. Voy a poner el t elevado a la n junto al f de t. Así que eso es menos 1 elevado a la n. ¿Qué cosa es esto? Eso era transformada de Laplace de qué cosa? De e elevado a menos st, perdón, de t a la n, de t a la n por f de t. Eso al final depende del s. ¿Ok? Así que demostramos lo que está acá arriba. Primer teorema de traslación. Hasta ahora lo único que estamos viendo son propiedades. Que hemos transformado una ecuación diferencial usando transformada de Laplace y considerando condiciones de orden. El primer teorema de traslación dice que antes de introducirlo, tengo que decir lo siguiente. Una pequeña definición. Sea a mayor o igual que 0.
se llama función escalón. O función de Heaviside. A la función dada por... Esta función va a tener importancia cuando veamos el delta de Dirac. Mu sub A es mu sub A de E mu sub A de T, perdón, es igual a 0 si T es menor que A y 1 si T es mayor que A. En realidad podríamos tomarlo así. ¿Ya? Entonces, si uno grafica esta cosa, ¿qué cosa es? Aquí vale 1. 1, a ver. Aquí está el punto A. Pongámosle rojo. Entonces vale 0 hasta ahí. Y de aquí para acá vale 1. Eso es mu A de T. Ese es el eje de las I's. Ese es el eje de las X. De las T. Eje de las T. Ya. A ver. Podemos construir cosas acá. Por ejemplo, supongamos que tenemos esa ahí y tenemos otra. Definamos acá otra de estas. Porque estas cosas sí que las vamos a necesitar. Supongamos que definimos otra. Pero es la misma idea. No sé si me conviene. Lo voy a poner más a la derecha. Por acá está el A. Ya. Ahí. Ahí está el A. Pero aquí está el B. Entonces definamos mu sub hasta ahí. Y después uno para allá. Y acá está T. Y hasta llamémosle mu sub B de T. Ese es mu sub B de T. Pero voy a pedir que B sea mayor que A. Ya, voy a borrar ahí ese puntito que está ahí. Eso. Ya, entonces puedo definir mu sub B menos notar que la función mu sub B menos mu sub A de T es la siguiente. La voy a dibujar acá. Si aplico las definiciones de las dos funciones, voy a tener lo siguiente. Aquí está A y aquí está B. Cuando aplique los dominios y las imágenes, entonces vamos a tener de aquí para acá va a valer 0. De aquí a acá va a valer 1. Y de aquí para acá va a valer 0.
Entonces, no quedó muy derecho, ¿cierto? Ya, aquí siempre es 1. Ya, entonces, fíjense, mu sub b menos mu sub a de t es esa cosa que está ahí. Y si uno la escribe, ¿no es cierto? Mu sub b menos mu sub a de t, lo ponemos como siempre, vale 1 si b es menor o igual que a, es menor o igual que b, t, perdón. Y 0 en otro caso. ¿Saben qué? Acá vamos a hacer un cambio, ¿ya? Voy a hacer un cambio y voy a poner de menor o igual aquí y acá mayor estricto. 0 si t mayor que a. Chuta. Ahí. Para ser compatible con los apuntes. Perfecto, no hay mucha diferencia. ¿Qué hace? Ya. Entonces. El primer teorema de traslación decía lo siguiente. El primer teorema de traslación decía que era el anterior, el que puse delante, decía que L de f de t, L si f de s es igual a L de f de t de s, entonces L de L a t ft de s es igual a f de s menos a, ¿cierto? Eso era. Entonces, con esta definición de acá, ponemos el segundo teorema de traslación. Segundo teorema. Y esto va a decir lo siguiente. Supongamos que mu a de t multiplicado por una función f de t menos a es continua a trozos. A trozos y de orden exponencial sobre el intervalo 0 infinito. Bueno, tiene las mismas propiedades que habíamos visto para las funciones en general. Entonces, que tienen transformada de Laplace. Entonces, fíjense, la transformada de Laplace de mu a t por f de t menos a de t, perdón, f de t menos a,
es igual a E elevado a menos AS por f de S.